Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en el que vamos a presentar la teoría de la probabilidad. Sabemos que la estadística está estrechamente vinculada a los métodos científicos, tanto en la toma, recopilación, presentación, organización, así como el análisis de datos, con la finalidad de facilitarnos la deducción de conclusiones, así como también la toma de decisiones en forma oportuna y relevante. La teoría de la probabilidad está compuesta por un cuerpo de conocimientos relacionados a la probabilidad. En ese sentido, la probabilidad viene a ser una herramienta matemática para la estadística. En este video vamos a presentar algunos conceptos de probabilidad, así como también ejemplos que van a permitir facilitar la comprensión de la probabilidad. Espero te sean de mucha utilidad. Objetivos de aprendizaje. Aprender los conceptos de cálculo de probabilidades. Una de las características más especiales de los seres humanos que nos diferencia del resto de animales es nuestra capacidad de predicción, de anticiparnos a los acontecimientos que van a ocurrir. A veces fallamos, otras muchas no. Esta capacidad nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy, pudiendo predecir tanto peligros como oportunidades. La probabilidad es el cálculo matemático que evalúa las posibilidades que existen de que una cosa suceda cuando interviene el azar. La probabilidad es un valor que está entre 0 y 1, que indica la posibilidad relativa de que ocurra un evento o suceso. La fórmula de probabilidad es la siguiente. Se denota como P de A y se lee probabilidad del suceso A. Y esto se obtiene a través del cociente entre el número de casos favorables de A dividido entre el número total de casos posibles. Sea un suceso S, de un total de n casos posibles, todos igualmente factibles, pueden representarse en H de los casos. La probabilidad de aparición de un suceso llamado ocurrencia viene dada por la letra minúscula P, que es igual a cociente de H entre N. La probabilidad de no aparecer S, llamada su no ocurrencia, viene dada por probabilidad de la negación de S, que es igual a 1 menos P, que es lo mismo 1 menos la probabilidad de S. Presentamos un ejemplo primero. Sea el suceso T que aparezca al menos una cara en dos lanzamientos de una moneda. Denotamos con la letra C el que salga cara y con la letra S el que salga sello. Como vemos, existen cuatro posibilidades: cara cara, cara sello, sello cara y sello sello. De estas cuatro posibilidades, tres son favorables: cara cara, cara sello y sello cara. Sello sello no es favorable. Por tanto, la probabilidad de T es igual a 3 sobre 4. En este ejemplo 2 tenemos el suceso S de que aparezca un número impar en el lanzamiento de un dado. En este caso existen 6 posibilidades: que salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Solamente 1, 3 y 5 de las 6 posibilidades son impares. Por tanto, la probabilidad de S es igual a 3 sextos, que equivale a un medio. Veamos un ejemplo. Sea el suceso S de que aparezcan los números 3 o 4 en una sola tirada de un dado. Claro está, existen 6 posibilidades: 1, 2, 3, 4, 5 o 6. La probabilidad de que aparezca 3 o 4 es igual al cociente de 2 entre 6, que es igual a un tercio. Ahora, la probabilidad de no obtener 3 o 4, es decir, que aparezca 1, 2, 5 o 6, viene dada por la diferencia de 1 menos un tercio, que es igual a 2 tercios. Veamos el siguiente ejemplo. De una caja que contiene 4 bolas rojas, 3 verdes y 2 amarillas, se extrae una al azar. Nos preguntamos cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea roja. Denotamos con R el suceso de que la bola extraída sea roja. Entonces, la probabilidad de R es igual al caso de elegir una bola roja
entre el caso de elegir una bola, que esto equivale al cociente de 4, dado que hay 4 bolas rojas, entre el total, que viene a ser 9 bolas. Veamos el siguiente ejemplo, parecido al anterior. Tenemos ahora de una caja que contiene 4 bolas rojas, 3 verdes y 2 amarillas, se extrae una al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea roja o verde? En este caso denotamos con R el suceso de que la bola extraída sea roja y con V el suceso de que la bola extraída sea verde. La probabilidad de que sea R o verde es igual al caso de elegir una bola roja o verde entre el caso de elegir una bola, que es igual a 4 más 3, dado que hay 4 bolas rojas y 3 verdes, entre el total de bolas, que es 9. En algunas ocasiones, la probabilidad de que ocurra un suceso está condicionada a la ocurrencia de otro. Esto se denomina probabilidad condicional. Veamos, sea un suceso S1 y otro S2. La probabilidad de que ocurra S2, dado que ya ocurrió S1, se denota como probabilidad de S2 S1 y se lee probabilidad de S2 condicionado a S1. Esto es igual a la probabilidad de la ocurrencia S1 y S2 entre la probabilidad de S1. Esto se lee probabilidad condicional de S2 dado S1. Tenemos aquí gráficamente con teoría de conjuntos la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección de los conjuntos entre la probabilidad del evento que ya ocurrió, es decir, B. Veamos el ejemplo 5 para mayor entendimiento. Al 25% de tus amigos les gusta el fútbol y el básquetbol, mientras que al 60% les gusta el básquetbol. ¿Cuál es la probabilidad de que a un amigo que le guste el básquetbol le guste el fútbol? Denotamos como suceso A que a un amigo le guste el fútbol. Suceso B, a que a un amigo le guste el básquetbol. La probabilidad de B es el 60%, que consta en el enunciado. Sea A y B el suceso que a un amigo le guste el fútbol y también le guste el básquetbol. En este caso, la probabilidad de A y B es 25%. Ahora calculamos la probabilidad de que a un amigo le guste el fútbol, dado que le gusta también el básquetbol. Por la fórmula señalada anteriormente, la probabilidad de que ocurra A, dado que ya ocurrió B, es igual a la probabilidad de la intersección de A y B entre la probabilidad de B. Aplicando las cifras del enunciado, tenemos que probabilidad de A, dado que ocurrió B, es igual al 25% entre 60%, y eso equivale a 5 sobre 12. Podemos concluir que la probabilidad de que a un amigo le guste el fútbol, dado que le guste el básquetbol, es 41.67%. En algunos casos se da que la ocurrencia o no ocurrencia de un suceso S1 no afecta la probabilidad de ocurrencia de S2. En este caso se dice que S1 y S2 son independientes. Si no ocurre esto, se dice que son dependientes. Y se denota que probabilidad de S2 dado que ocurrió S1 es igual a la probabilidad de S2, dado que no está condicionado a la ocurrencia de S1. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una caja que contiene 3 bolas blancas y 2 bolas negras. Y tenemos dos sucesos. S1, aquel en que la primera bola extraída es negra. Y S2, aquel en que la segunda bola extraída también es negra. Claro está, en extracciones sin reemplazamiento. En este caso, S1 y S2 son dependientes. La probabilidad de S1 es igual a 2 sobre 5, dado que hay 2 bolas negras y hay 5 bolas en total. Ahora, la probabilidad de S2, dado que ocurrió S1, es igual a 1 sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Porque al haber escogido ya una bola negra, quedan solamente 4 bolas. La probabilidad de S1 y S2 es igual a la probabilidad de S1 por la probabilidad de S2, dado que ya ocurrió S1. Y eso es igual a 2 quintos más 1 cuarto, que es igual a 1 décimo.
Mostramos el siguiente ejemplo. Dado S1 el suceso en el que Juan está contagiado de COVID y S2 el suceso en el que Rigoberto está infectado con difteria. La probabilidad de S1 es 0,7 y la de S2 es 0,5. Estos son datos de entrada. Entonces la probabilidad de que Juan tenga COVID y Rigoberto tenga difteria es igual a la probabilidad de S1 por la probabilidad de S2. Por datos se obtiene que es 0,7 por 0,5 que nos da 0,35. Veamos ahora el concepto de suceso compuesto. Un suceso se dice compuesto cuando consta de un conjunto de sucesos elementales. Se denomina suceso compuesto porque está formado por varios sucesos simples. Decimos que un suceso es simple o es elemental cuando es el más sencillo que puede existir. Por ejemplo, un suceso elemental es extraer un 5 en el lanzamiento de un dado o sacar una cara cuando se lanza una moneda. Si notamos como S1, S2, el suceso de que ocurra S1 y también S2, a esto le denominamos suceso compuesto y se define como probabilidad de S1, S2 en ese orden es igual a la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo dado que ha ocurrido el primero. Cuando son independientes, decimos que la probabilidad de S1 y seguido de S2 es igual a la probabilidad del primero multiplicado por la probabilidad del segundo. Si se denota como S1, S2, S3, un suceso compuesto por tres sucesos, el suceso que ocurra S1, S2 y S3 se denomina compuesto. En este caso, la probabilidad de que ocurra S1, luego S2 y luego S3 es igual a la probabilidad de que ocurra el primero por la probabilidad de que ocurra el segundo, dado que ya ocurrió el primero, por la probabilidad de que ocurra el tercero, dado que ocurrió el primero y luego el segundo. Cuando son independientes, la probabilidad de que ocurra S1 seguido de S2 seguido de S3 es igual al producto de la probabilidad de S1 por la probabilidad de S2 por la probabilidad de S3. Hablamos ahora de sucesos mutuamente excluyentes. Decimos que dos o más sucesos son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de uno cualquiera de ellos imposibilita la ocurrencia de los otros dos. Por ejemplo, si S1 y S2 son mutuamente excluyentes, la probabilidad de que los dos ocurra es igual a 0. Si dos sucesos son mutuamente excluyentes, si S1 más S2 denota el suceso de que ocurra S1 o que ocurra S2 o ambos, entonces ocurre que la probabilidad de S1 más S2 es igual a la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo. Como extensión, si tenemos n sucesos, S1, S2 hasta S sub n, se denota el suceso de que ocurra S1 o S2 o hasta S sub n, entonces la probabilidad de que ocurra este último suceso, S1 más S2 hasta S sub n, es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los sucesos. Para mayor ilustración, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que el 76% de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas ha aprobado el curso de Matemáticas Discretas y el 45% aprobaron el curso de Estructura de Datos. Además sabemos que el 30% aprobaron el curso de Matemáticas Discretas y también el curso de Estructura de Datos. Nos preguntamos, si Rigoberto, un alumno, aprobó Matemáticas Discretas, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado también el curso de Estructura de Datos? Formalizamos el enunciado y tenemos el suceso A, en el cual aprobaron Matemáticas Discretas y en este caso probabilidad de A es 76%. Suceso B, aprobar Estructura de Datos y su probabilidad es 45%. Tenemos el tercer suceso, A y B, es decir, aprobar Matemáticas Discretas y también Estructura de Datos. En este caso, probabilidad de A
intersección B es igual al 30%. Como la intersección es conmutativa, la probabilidad de A intersectado con B es igual a la probabilidad de B intersectado con A, igual al 30%. Ahora procedemos a calcular la probabilidad de aprobar estructura de datos, dado que ya aprobó matemáticas discretas. Por definición, probabilidad de B, dado que ocurrió A, es igual al cociente de probabilidad de la intersección entre la probabilidad de A. Con los datos del enunciado tenemos que probabilidad de B, dado que ocurrió A, es igual al 30% entre 76%, y eso nos da como resultado 39.47%. Por tanto, concluimos que para Rigoberto la probabilidad de aprobar la estructura de datos, dado que aprobó primero matemáticas discretas, es de 39.47%. Veamos otro ejemplo. Un juego consiste en lanzar 3 monedas al aire. Si salen 3 caras o 3 sellos, el jugador gana 7 puntos. En caso contrario, el jugador pierde 2 puntos. Nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de ganar en la primera tirada? Y B, ¿cuál es la probabilidad de perder las 2 primeras tiradas y ganar la tercera? Tenemos aquí el espacio muestral, todos los casos, cara, 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 o cara, cara, sello, cara, sello, cara, hasta sello, sello, sello. La probabilidad de obtener 3 caras o 3 sellos es la probabilidad de ganar, que es igual a 2 sobre 8, igual a un cuarto. Veamos el siguiente caso. El 30% de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Sistemas practica el fútbol, el 40% el baloncesto y el 10% ambos deportes. Se elige un estudiante al azar. Se quiere calcular la probabilidad de que no juega ni fútbol ni baloncesto. B. Juega el fútbol. ¿Cuál es la probabilidad que también juegue baloncesto? Y C. ¿Son independientes jugar el fútbol y el baloncesto? Veamos la respuesta. Construimos un siguiente cuadro. Tenemos en las filas la intersección de baloncesto con fútbol. 10 alumnos juegan baloncesto y también fútbol. 30 juegan fútbol. 40 baloncesto. En total nos da 100. Completamos la siguiente tabla rellenando con color rojo para completar. Tenemos en las filas que 10 juegan baloncesto y fútbol y 30 juegan baloncesto pero no fútbol, dando un total de 40. 20 no juegan baloncesto, sí juegan fútbol. 40 no juegan baloncesto ni fútbol, dando un total de 60. 30 juegan fútbol y 70 juegan no fútbol. Tenemos aquí la verificación. La probabilidad de la intersección de F y B es diferente al producto de las probabilidades de F y de P, por lo que no son independientes. Verificamos si se cumple que la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades. No se cumple, por tanto no son independientes. Para responder, la probabilidad de que no juegue fútbol y no juegue baloncesto es 40 sobre 100, que nos da 0,4. La probabilidad de que juegue baloncesto, dado que juega fútbol, es el cociente de la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de que juegue fútbol, y eso nos da 1/3. Vemos que no son independientes los sucesos. Veamos el ejemplo 11. Un paquete de herramientas consta de 4 componentes. La probabilidad de que el primer componente sea defectuoso es de 3 de cada 1000. De que el segundo sea defectuoso es de 4 de cada 1000. Que el tercero sea defectuoso, 7 de cada 1000. Y que el cuarto sea defectuoso, 2 de cada 1000. Se quiere calcular la probabilidad de que alguno de los componentes sea defectuoso en el paquete. Primero, definimos los sucesos. D1, primer componente defectuoso. D2, segundo componente defectuoso. Igualmente para D3 y D4.
Luego hallamos la probabilidad del complemento. La probabilidad de que no ocurra D1 es igual a la probabilidad de 1 menos D1, que nos da 0,997. Igual para los demás sucesos. Definimos D, el suceso, algún componente defectuoso. Luego hallamos la probabilidad de no D, que es igual a la probabilidad de que no ocurra D1, intersección no ocurra D2, no ocurra D3 y no ocurra D4. Y eso es igual al producto de las probabilidades de cada una de las negaciones de los sucesos. Finalmente, la probabilidad de D es igual a 1 menos la probabilidad de no D. Veamos el siguiente ejemplo 12. Una fábrica encuentra que el 20% de los pernos de anclaje producidos por una determinada máquina son defectuosos, para unos determinados requerimientos. Si se eligen 10 pernos de anclaje al azar de la producción del día de esta máquina, hallar la probabilidad de que sean exactamente 2 los defectuosos. B, que 2 o más sean los defectuosos. Y C, más de 7 sean defectuosos. Para responder a la pregunta A, B y C, tenemos que señalar el siguiente razonamiento. Si P es la probabilidad de que E ocurra y Q es la probabilidad de que no ocurra E, entonces la probabilidad de obtener X veces el suceso E en N ensayos es combinaciones de N en X multiplicado por P elevado a la X multiplicado por Q elevado a la N menos X. Entonces, respondemos a la pregunta A. Sean 2 exactamente los defectuosos. Y definimos S el suceso en la cual 2 pernos de anclaje son defectuosos. Entonces, la probabilidad de S es igual, aplicando el razonamiento anterior, a las combinaciones de 10 en 2 por 0,2 elevado al cuadrado por 0,8 elevado al cuadrado. Esto nos da 0,0302. Recomiendo revisar el video sobre teoría combinatoria en donde se presentan las combinaciones y las variaciones con repetición. Para la pregunta B, 2 o más de los componentes sean defectuosos, definimos S sub 0, ningún componente es defectuoso. S sub 1, un componente es defectuoso. S sub 2, 2 o más componentes son defectuosos. Entonces la probabilidad de S sub 2 es igual a 1 menos la probabilidad de S sub 0 menos la probabilidad de S sub 1. Aplicando el razonamiento expuesto anteriormente, restamos a 1 las combinaciones de 10 componentes tomados de 0 en 0, multiplicados por 0,2 a la 0 por 0,8 a la 10, menos combinaciones de 10 componentes tomados de 1 en 1, multiplicados por 0,2 a la 1 por 0,8 a la 9. Y eso nos da un total de 0,6242. Estamos aplicando el razonamiento explicado anteriormente. Para la pregunta C, más de 10 componentes sean defectuosos, definimos S sub 7, el suceso, más de 7 componentes son defectuosos. Luego definimos S sub X, X exactamente son defectuosos. La probabilidad de que más de 7 sean defectuosos, o sea, probabilidad de S sub 7 es igual a la probabilidad de S sub 8 más la probabilidad de S sub 9 más la probabilidad de S sub 10. La probabilidad de S sub 8 quiere decir que 8 componentes sean defectuosos. Esos 8 son tomados de los 10 componentes. Por eso aplicamos combinaciones de los 10 elementos tomados de 8 en 8. Eso se multiplica por los 2 componentes que Bien, hemos terminado este video. Les invito a ver el video de teoría combinatoria que sirve de una herramienta fundamental para
el cálculo de probabilidades.